Mira, Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias a la Secretaría de Educación por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno, sí, Pelota de Letras ya lleva 15 años y curiosamente es un jardín donde las familias y toda la población que tenemos valora y agradece mucho ese contacto humano y esa sensibilidad que debemos tener con sus chiquitos. Y en estos tiempos tan duros, pues claramente toda esta cercanía y todas estas relaciones humanas desafortunadamente quedan a un lado y ya ahora nos vamos todos a la casa y empecemos acá un nuevo ciclo y ya el tema ¿no? de ese calor humano y de eso tan especial que debe tener uno con los niños en los jardines infantiles, pues lastimosamente se distancia un poco. Ha sido obviamente un cambio intempestivo para todo el mundo. Nos tocó que cambiar de un momento a otro el chip mental sin dar absolutamente ninguna otra opción, sin tener tiempo para procesar lo que nos estaba pasando, ni siquiera analizar lo que se venía ahora de ahora en adelante. Entonces, claramente, pues esto es como un par en la vida de todo el mundo, pero hemos tratado un poco como de ver cómo vamos a hacer para seguir adelante con esta nueva realidad. ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Como líder, claramente, ¿qué tocó hacer? Tomar acción, pensar rápidamente, tomar decisiones, reunirse uno con su equipo humano, ver qué íbamos a hacer ante esta nueva realidad que se nos estaba viniendo, que nadie estaba preparado. Es muy importante el personal, es muy importante la parte humana cuando se trata de tomar decisiones rápido, porque claramente pues cuatro cabezas piensan más que una, ya esta realidad tan bonita de estar en el jardín con sus espacios, con su gente, con sus niños, pues claramente ya no podíamos estar ahí, teníamos otra nueva realidad que era afrontar el trabajo desde casa, en una pantalla, mandando actividades para que los niños las desempeñaran en el día a día con sus familias. Entonces, de alguna forma es rotundamente reunirse con el equipo humano, decir, vamos a hacer aquí un cierre en este momento, ya no vamos a seguir presencial en el jardín, pero la educación debe continuar. No podemos permitir que los niños paren su proceso educativo y esto es algo que seguimos velando en el día a día. No podemos dejar que estos niños paren con todo lo que han aprendido, que se desliguen de esta parte de la educación, sea en casa, es muy importante que sigan. Entonces, eso fue un poco lo que nos propusimos profesoras, monitoras en su momento y yo para seguir adelante con el proceso. Retos para las familias, infinidad de retos claramente, pues ya ellos no tenían esa tranquilidad de dejar a sus niños en el jardín infantil, sino que ahora la familia tenía que afrontar un reto gigante que es, soy yo ahora la que tengo que hacerme cargo de mi hijo 24/7. Ya el recurso humano y toda esta gente tan especial pues, que tenemos en Pelota de Letras, y estoy segura que en todos los jardines ya no se va a hacer cargo de tu hijo. Eres tú como familia la que tiene que afrontar este nuevo reto, eres tú el que tiene que volverse profesor, maestro, psicólogo, terapeuta, eres tú el que va a estar ahí a cargo o ayudando y complementando el proceso educativo. Así que claramente esta fue la realidad que nos tocó ya que vivir. Coger y convertir la casa, obviamente, no solo en jardín para los chiquitos, sino en colegio para los hijos más grandes, en oficina para los que además tenemos nuestro trabajo, ese es otro reto para las familias, acompañar a este chiquito, obviamente, con esta continuidad en el progreso, repito, es una falla parar este proceso. Una cosa es ya no estar en el jardín como tal, pero el proceso debe continuar. Entonces era un reto muy grande que nosotros pues le estábamos de alguna forma apostando a las familias para que siguieran. Las familias también tenían que hacerse cargo de la casa, tenían que cocinar, asear, sacar basura, porque ya la persona que les ayudaba no estaba. O sea que claramente las responsabilidades a todos se nos triplicaron o más. Y el hecho de no ser ellos expertos en educación, no tener ninguna base, papá y mamá, en cómo educar a los niños, pues es un reto muy complejo, porque tú dices, ¿y yo cómo lo voy a hacer?
¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a hacer para dedicarle tiempo a mis hijos? ¿Cómo hago para que él coja una tijera? ¿Cómo hago para que él punce? ¿Cómo le enseño yo a leer? O sea, es muy complejo para las familias. Además, sumemos todo el tema, pues, digamos, de las dificultades económicas que de alguna forma a todos nos ha golpeado. Entonces, es un poco lidiar también con eso, solidarizarnos con las familias, ver cómo podíamos ayudarles a ellas también para seguir con su proceso educativo, muy seguramente con unas opciones económicas más favorables, pero no queríamos que estas familias se nos fueran. Entonces, por todo lado ha sido un reto absolutamente gigante. ¿Qué pasa con los niños más chiquitos? Niños de 1 año, niños de 2 añitos. Obviamente el tema de la virtualidad era complejo o es complejo, más súmenle las estadísticas, pues que entonces el niño no puede estar más de media hora conectado porque la vista, porque la parte mental, por infinidad de temas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir con el proceso educativo? Más uno se va a dar cuenta en la pantalla cuando el niño de alguna forma ya no quería más y no podía más, digamos, con esto. Entonces, pues sabíamos que era complejo el tema. Es decir, todo un tema para los niños fue difícil de afrontar. Entonces teníamos que hacer maravillas con ellos. Perdón un momento. ¿Qué tenemos de positivo? Los niños, pues de alguna forma, tenían que seguir con su proceso, teníamos que tener muy claro la atención en ellos, que se focalizaran en sus actividades, que siguieran con sus rutinas, que supieran hacer silencio cuando teníamos que estar enfrente de una pantalla con la profesora, que tuviera responsabilidad al hacer sus tareitas que les dejábamos, de también pedir la palabra para hablar. O sea, de alguna forma queríamos que el niño se siguiera beneficiando de este proceso educativo y adquiriera también como otros aprendizajes nuevos. Ahora, pelota de letras como tal no es tan virtual porque no queremos que el niño esté tan conectado, y además tenemos otras actividades que les mandábamos nosotros a la casa para que ellos lo efectuaran en casa con materiales o kits que les hacíamos llegar. Entonces el tema de conectividad no es tan largo, no es tan amplio y no cansa a nuestros chiquitos. Entonces digamos que teníamos unos retos muy importantes: seguir virtual en ciertos momentos del día, pero seguir también con unas actividades muy interesantes de tipo experiencial, como Liz también lo tiene, que es seguir con los proyectos de aula, seguir con un aprendizaje muy experiencial desde su propia vivencia. Arma la mesa con tu papá y tu mamá, aprende a doblar una camisa, a quitar un botón, a subir un cierre. Todo ese aprendizaje era muy importante y son competencias para la vida, pues con las que seguíamos nosotros aprendiendo en casa. El programa nuestro, ¿cómo se llamaba? Pelota de letras en casa. Ahora, retos para las maestras, todos. Aprendizajes para las maestras, infinitos. ¿Qué teníamos que hacer? Comunicación constante con las familias, y eso lo seguimos haciendo. ¿De qué forma? Por la forma que más le conviniera a la familia, por WhatsApp, por teléfono, por videoconferencia, obviamente sin cansar tanto a la familia porque entendíamos que tenían muchos otros roles que cumplir, pero tampoco dejándolos abandonados. ¿Qué más tienen que hacer las profesoras? Si antes eran creativas, porque todas nuestras maestras y nuestras profesoras de preescolar son muy creativas, ahora teníamos que ser 10 veces más. Teníamos que innovar constantemente, ser muy creativas, usar el pensamiento lateral, como lo queramos llamar. O sea, acá nos paramos en las pestañas para que de verdad el proceso continúe lo más eficiente y eficaz posible y el niño siga conectado y las familias también sigan conectados con nosotros. ¿Qué más tenían que hacer las profesoras? Pues modificar su casa. O sea, uno iba a la casa de una profesora y la casa estaba convertida en jardín infantil. Entonces, tráigase material de pelota de letras para el jardín. Acondicione todo el espacio espectacular con muñequitos, con la cartelera, con los corazones abrazadores, con el principito, todo para que parezca de alguna forma un jardín infantil. Así que había
mucho que pensar y todo se tenía que hacer en un periodo de tiempo ya, porque es que esto no dio tiempo de pensar, vamos a preparar esto para dentro de un mes, no, eso fue, paramos acá pelota de letras y a los pocos días ya empezamos toda la clase. Planeaciones, tablas, haga usted todo lo que son las instrucciones para que los papás entiendan la instrucción, para que ellos le den la instrucción al niño. O sea, esto es no la profesora da la instrucción directamente en clase, sino que la profesora va a escribir para los papás y ellos son los que deben transmitir eso al niño. O sea, esto era un reto mayor, un reto más complejo, con una ortografía excelente, con una redacción excelente. Busqué links también para poder hacer la actividad, busque material para poder complementar la actividad. Ahora, las que no conocían mucho de tecnología, vaya y venga, ¿cómo voy a hacer yo para hacer clase en Zoom? Capacítese, busque a ver cómo se funciona el Zoom, cómo se hunde el botón, qué tiene que hacer, en qué momento hablar. O sea, el reto tecnológico también fue gigante para las profesoras, y lo tenían que hacer y lo teníamos que hacer con la mejor disposición y la mejor actitud. Entonces, claramente, esto ha sido dedicación 24/7. Yo aplaudo la labor de todas las maestras y los maestros que han estado involucrados porque sé que no han tenido descanso, sé que ha sido un desafío muy importante y claramente pues uno tiene que ver todo lo positivo porque así tiene que ser ante una realidad de estos, uno tiene que ver lo positivo. Reconozco el trabajo tan grande que han hecho en el día a día y que van a seguir haciendo porque claramente todavía hay mucho por hacer. Nosotros en Pelota de Letras, ¿qué hacemos? Nos enfocamos mucho en los procesos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los procesos del niño? ¿Cómo vamos a hacer? Pues ponga la pantalla del niño para ver exactamente cómo está cortando, cómo está haciendo la pinza, cómo está punzando, que la pantalla tiene que estar así, que el niño tiene que estar sentado de esta forma. Todo eso también cambió. Tú en el jardín infantil lo puedes hacer ahí, en ese momentico, con el niño ahí enfrente. Pero ¿cómo lo haces virtual? Que por favor mande video, que mande foto también el papá para ver si el proceso está como debe ser. Entonces, son muchos desafíos y afortunadamente los hemos podido llevar a cabo. Seguimiento en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para rastrear esos procesos, para reforzar debilidades si es que las hay, para corregir, para guiar al niño? Pues capacite un poco también a papá y mamá porque son ellos los que nos tienen que ayudar también a eso. ¿Qué hacemos nosotros? Mucho, agradecerles infinitamente a las familias por todavía seguir con nosotros. O sea, eso lo hacemos y hemos tratado de no perderlo. Las familias con todo lo que les toca que hacer, además están ahí con su chiquito al lado para seguir con su proceso educativo. Entonces hay que agradecerles, hay que motivarlos, hay que comprometer mucho a la familia, hay que involucrarlos mucho en las actividades. Eh, Aprendizajes muchísimo, seguimos siendo creativas, innovadoras, por montón, escuchamos mucho a las familias, somos muy empáticas con ellas, ayudamos a reforzar, a corregir y a mejorar todos los procesos que tengamos por seguir mejorando, todos los talleres, días especiales, actividades especiales y demás, involucramos a papá y a mamá para que estén ahí y se la gocen. ¿Qué hemos visto de las familias? Que están felices, ellos están felices, obviamente, pues todo esto es una locura lo que está pasando, pero están felices de compartir con su chiquito en el día a día su proceso educativo, están felices de conocer más a la profesora a través de una pantalla que no la conocían, están felices de saber que también les pueden enseñar a los niños y pueden compartir tiempo con ellos, están felices de que en ese momento como que les baja un poquito el estrés, dejan un ratico su trabajo y se dedican también a ayudar a su niño con toda la parte, pues digamos, pedagógica. Así que en medio de todo esto tan loco que está pasando, Mauricio, yo creo que hay cosas muy positivas que resaltar. Eso sería, muchas gracias.
Isabel Cristina, muchísimas gracias. Me parece que lo que ustedes nos han venido contando con sus experiencias, con la experiencia que nos compartió Lisa Amanda, con la que nos compartes tú, con todas las acciones que han venido desarrollando desde Pelota de Letras, pues realmente son experiencias inspiradoras, como lo había mencionado, con muchas ideas y viendo nuevas oportunidades. Yo quisiera, pues, digamos, hacer como un recuento de esas ideas fuerza que podemos identificar de sus intervenciones y a continuación pues ya les voy a formular una pregunta para que las dos me la respondan así de manera muy ágil. Pero a nivel general, recogiendo de lo que ustedes nos han contado, pues vemos en las aulas virtuales pues toda una oportunidad